Esta é unha imaxe típica que se repite cada día na Rúa de San Pedro. Os peregrinos que veñen do Monte do Gozo mestúranse coa veciñanza polas rúas do barrio, camiño do seu destino, a Catedral. Son os últimos metros, un último tramo que se vive con moita emoción. Venimos desde Sarria y somos extremeños, de Cáceres, un pueblo al lado de Guadalupe. Bueno, porque teníamos ganas de hacerlo porque nos pedía el cuerpo y nos hemos prejubilado hace poco y entonces pues hemos decidido de venir para acá, que mejor que venir a Santiago, que ya lo conocemos, pero siempre hemos venido en avión o en coche. Estamos con ganas de llegar porque es un sentimiento de haber cumplido un objetivo y tal, pues la verdad hago mucho deporte y entonces pues me gusta llegar aquí y decir, bueno, ya he llegado. Entonces, bueno, ahora iremos al hotel, nos duchamos y tal y tomaremos un pulpito, unas historias por ahí, claro. Entraréis en la catedral, ¿no? Hombre, sí, por supuesto, hay que rezar un poco al apóstol, darle gracias y que nos suban la pensión pronto, claro. Desde Ribadeo. ¿Y de dónde eres tú? De Córdoba. Por cambio en mi vida personal y por motivos espirituales, aunque no religiosos. Qué más emoción de la que esperaba, tengo ganas de llegar y verla. Ya la conozco, pero aún así no es lo mismo, no tiene nada que ver. Tamén hai quen xa chegou ao final do camiño xa hai tempo e volve agora tras os seus pasos para desfrutar ben da cidade e recordar como foi aquela chegada. É o caso de tres amigas procedentes de San Sebastián. Estamos disfrutando de Santiago, porque siempre veníamos muy deprisa y no nos daba tiempo a disfrutar de la ciudad y ahora lo estamos haciendo. Pues bastante emoción, sí, muy bien, muy bien. En parte porque llegábamos al final del camino y en parte porque llovía tanto que teníamos ganas de llegar al hotel. O sea que las dos cosas se mezclaron y bueno, muy bien. Sí. A moitos destes peregrinos aínda lles queda un último esforzo, chegar ata Fisterra.